que Él nos diga, ¿sí? Entonces, ahora bien, cuando nos disponemos a orar, cuando nos presentamos delante de Dios y después de presentar nuestras peticiones, después de orar, de poner delante de Dios aquellos ruegos, ¿qué sigue? ¿Sí? Después de orar, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Esperar, ¿verdad? Debemos esperar una respuesta. ¿Sí? Porque ya le presentamos a Dios nuestros ruegos, nuestras peticiones, y ahora ¿qué nos corresponde? Esperar la respuesta de Dios. Por lo tanto, mi hermano, quiero tocar 4 factores, ¿sí? O 4 elementos a considerar en nuestra vida de oración, que sin lugar a dudas, mis hermanos, nos ayudarán a ser más sensibles para escuchar la voz de Dios, ¿sí? El primer factor o el primer elemento a considerar para escuchar la voz de Dios es el siguiente: aléjate de todo por un momento, o apártate un poco de lo que te rodea para ir a orar, ¿sí? Tómate ese tiempo, aléjate por un momento de todo, apártate de lo que te rodea y ve a orar. En Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, ¿lo tiene? Amén. Okay. Dice la palabra en Marcos 1:35. Dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto, es decir, solitario, y allí oraba. Mis hermanos, esta práctica era muy recurrente o muy frecuente en nuestro Señor Jesucristo. El alejarse de todos, tomar un tiempo, buscar un lugar apartado, solitario, y orar. Por ejemplo, en Mateo 14:23, yo se los voy leyendo a ustedes si gustan tomar los versículos y estudiarlos después en su casa. En Mateo 14:23 dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Sí? En Lucas 5:16 dice: mas él se apartaba a lugares desiertos, a lugares solitarios, y oraba. Entonces, como podemos ver, esta era una práctica muy frecuente de nuestro Señor Jesucristo, el apartarse, el tomar un tiempo a solas, el buscar un lugar solitario y orar, ¿sí? Y lo hacía con un propósito. El propósito era dedicarse a la oración como un preparativo, como la antesala para el viaje o la jornada de predicación, ¿sí? El cual él tenía que recorrer. Es decir, ¿sí? Antes de comenzar el día, nuestro Señor Jesucristo iba a un lugar aparte, tomaba su tiempo y oraba. Pero lo hacía ¿para qué? Para recibir instrucciones, ¿sí? Todo lo que vemos en los evangelios, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hizo, todo lo que Él recorrió, a dónde iba, no lo hacía de una manera espontánea, no era algo inventado, algo que se le ocurría en el momento, de decir, ay, bueno, ahora vamos por aquí, o bueno, mejor, ¿saben qué? Mejor vamos por allá. No, todo el recorrido que se describe en los evangelios de nuestro Señor Jesucristo era algo que ya había recibido de parte del Padre. Todo lo que Él enseñaba ya lo había recibido por parte del Padre. Él lo dijo en el Evangelio de Juan 12:49, dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo, antes de comenzar la jornada, antes de comenzar el día, se apartaba el tiempo para orar y recibir las instrucciones del Padre. ¿A dónde tenía que ir? ¿Sí? ¿A quién se iba a encontrar? ¿De qué iba a hablar? ¿Qué milagro tenía que hacer? Etcétera. No era nada inventado y espontáneo del momento. ¿Se me explicó? Entonces, Jesús acudía a la oración para que su propósito, al cual vino a este mundo, no fluctuara, no titubeara, ¿sí? Ya que recordemos, mis hermanos, que muchas de las personas que seguían a nuestro Señor Jesús, que lo rodeaban, lo hacían con el propósito o con la finalidad de exponerle sus reclamos, sus quejas, sus situaciones, ¿sí? Acuérdense, algunos de ellos lo veían como un líder político, ¿sí? Para liberar al pueblo de Israel.
Recuerden también que en ese tiempo el pueblo de Israel vivía bajo el yugo del Imperio Romano, entonces la situación no era nada fácil, no era fácil en cuestión cultural, social, política y económica. Entonces muchas de las personas que lo buscaban, que lo rodeaban, era para exponerle quejas, situaciones, sus reclamos, ¿verdad?, por la situación que se vivía en ese tiempo. ¿Sí? Entonces, recordemos también, mis hermanos, y consideremos una cosa. Nuestro Señor Jesucristo era también un hombre como tú y como yo, ¿sí? El cual se cansaba, al cual le daba hambre, al cual se presionaba y se angustiaba. Entonces, la vida de oración era esencial. Esos tiempos a solas eran vitales para él, porque, como lo vemos, en la tarde, dice que se iba al monte a orar, buscaba lugares solitarios, allí oraba, porque tenía que fortalecerse, tenía que buscar la dirección, la instrucción, fortalecerse espiritualmente, desahogar, poner sus cargas. ¿Sí me explico? Entonces, mis hermanos, Jesús nos da una enseñanza y nos muestra, ¿sí?, que es indispensable, ¿sí?, es indispensable, mis hermanos, acostumbrarse al silencio, ¿sí? Es bueno y necesario estar a solas y en silencio, ¿sí? Tienes que buscar esos tiempos a solas, mis hermanos. Tienes que acostumbrarte a estar solo y en silencio para orar, para orar, ¿sí? Aclaro, ¿sí? Y si este tiempo a solas y en silencio y de oración, de meditación, de lectura de la palabra, lo acompañas con ayuno, hermano, te vas a beneficiar mucho, ¿sí? Será algo maravilloso en tu vida espiritual. Si este tiempo a solas de oración lo acompañas con ayuno, pero verdadero ayuno, ¿sí?, un ayuno que realmente agrade a Dios, que sea con el propósito de Dios, no huelgas de hambre, ¿sí? Porque una cosa es ayunar y pasar tiempo en oración y ayuno, y otra cosa es hacer huelga de hambre para forzar a Dios a que Él nos favorezca con algún favor, ¿sí? Entonces, acostúmbrate, mi hermano, al silencio, acostúmbrate a ese tiempo a solas, acostúmbrate al ayuno, y de esa manera vamos a volvernos más sensibles a la voz de Dios, ¿ok? El segundo factor a tomar en cuenta, a considerar para escuchar, para volvernos más sensibles, para escuchar la voz de Dios, es esperar, ¿sí? Esperar. El Salmo 5.3, vamos al Salmo. Ahora sí, ya voy a tratar de tomar más tiempo, así más tranquilo, porque siento que a veces me voy muy acelerado, ¿eh? El Salmo 5.3, ¿listos? Dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Vemos pues, mis hermanos, cómo este versículo nos comprueba o nos ratifica lo que acabamos de leer hace un momento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que dice que en las mañanas Él se apartaba a lugares solitarios, solos, y allí oraba. Entonces de mañana Él se presentaba delante de Dios, de mañana Dios escuchaba su voz, así como nos dice el Salmo: de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y nos añade que, y esperaré, ¿sí? La palabra esperar, mis hermanos, viene de la palabra hebrea tzafá, T-S-A-F-A con acento, tzafá, y significa observar, aguardar, vigilar y estar alerta, ¿sí? Entonces, cuando dice, de mañana escucharás mi voz, de mañana, Señor, me presentaré delante de ti y esperaré, es decir, y estaré vigilando, estaré alerta, estaré observando. ¿Pero observando qué? ¿Alerta de qué? De la respuesta de Dios. Estaré atento a ver cómo tú te manifiestas en mi vida, estaré aguardando que tú me abras puertas, estaré vigilando, Señor, que tú pongas esas situaciones a mi favor. Tenemos que esperar, vigilar, estar atentos, aguardar a cómo Dios se manifiesta en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que entender algo muy importante y esencial que nos va a ayudar, sin lugar a dudas, a comprender mejor cómo se relaciona Dios con nosotros, ¿sí? Es decir, tenemos que aprender cómo opera Dios, conocer cómo opera Dios en la vida del creyente. Y entiende esto, mi hermano. La vida del cristiano es una vida de espera,
¿sí? La vida del cristiano es una vida de espera. Por ejemplo, nosotros esperamos a que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, ¿sí o no? Es algo que estamos esperando y tenemos que mantener la fe y la esperanza en que eso va a suceder. Nosotros, los cristianos, tenemos que esperar a que Dios responda a nuestras oraciones, ¿sí? Entonces, la vida del cristiano, la vida cristiana es una vida donde hay que saber esperar, ¿sí? Hay que aprender a esperar pacientemente, ¿sí? Dicen por ahí que las mejores cosas toman tiempo. Y es verdad, mis hermanos, esto es una realidad. Si se pueden analizar eso, es verdad, las mejores cosas toman tiempo. Ya que a Dios, mis hermanos, les gusta hacernos esperar en ocasiones. Algunas veces más, algunas veces menos tiempo. Solamente Dios conoce los tiempos, ¿verdad?, que tenemos que esperar. Pero lo que sin duda es maravilloso de parte de Dios es que cuando Él responde, cuando Él llega, la bendición es muy grande. Y es bueno y es hermoso todo lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos da. ¿Sí o no? ¿Amén? Entonces, mis hermanos, ¿sabías tú, pues, que la profesión del cristiano es esperar? ¿Sí? Los cristianos llegamos o vamos a llegar graduados al cielo en la profesión de esperar. Así como las personas estudian, llevan su vida académica y terminan graduados de médicos, licenciados, ingenieros, etcétera, ¿sí? En todo su proceso académico, en toda nuestra vida cristiana, mis hermanos, nosotros nos vamos a graduar en la profesión de la espera. Mira lo que dice Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin titubear, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Dios quiere que nos graduemos en la profesión de la esperanza. Es por eso que nos va a hacer que esperar con el propósito de ejercitarnos, de entrenarnos, ¿sí? Porque es necesario, mis hermanos. Consideremos eso. La vida del cristiano es una vida de espera, de esperar pacientemente. Y esto, mis hermanos, de esperar con paciencia, ¿sí?, es algo que David comprendió muy bien, que lo entendió, ¿sí?, que había que esperar pacientemente, que había que aprender a esperar, ya que en muchos de sus salmos David hace referencia al hecho de esperar en Dios. Por ejemplo, el Salmo 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Entonces, mis hermanos, nos va quedando claro que la vida del cristiano es una vida de espera y que tenemos que esforzarnos a saber, aprender a esperar pacientemente en Dios, ¿sí? Eso, mis hermanos, significa que debemos de conservar la calma, de no desesperarnos. Ahora bien, si no te ha quedado claro, la Biblia, mis hermanos, nos muestra ejemplos, muchísimos ejemplos de cómo Dios pasó por la prueba de la espera a muchos de sus hijos, a muchos de sus siervos. Por darte un ejemplo nada más, Abraham tuvo que esperar por su hijo Isaac, ¿sí? José tuvo que esperar mucho tiempo hasta haber cumplido los sueños que Dios le dio. El pueblo de Israel tuvo que esperar bastantes años hasta tomar posesión de la tierra prometida. David tuvo que esperar mucho tiempo después de haber sido ungido como rey para finalmente verse reinando. Los discípulos tuvieron que esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo. Incluso al Señor Jesucristo le tocó esperar 30 años para que se cumpliera el propósito de Dios en él y desarrollara su ministerio. Entonces, mis hermanos, ¿nos toca esperar? ¿Sí o no? Así es. Entonces, a veces, mis hermanos, lo que pasa es que a veces somos muy desesperados. Queremos todo rápido, instantáneo. Y más cuando tenemos una situación difícil, adversa, queremos que de la noche a la mañana todo se resuelva. Pero no, mis hermanos, tenemos que aprender a esperar. Si estos hombres pudieron esperar, aprendieron a esperar pacientemente en Dios y se cumplieron las promesas de Dios, también nosotros podemos hacerlo, ¿sí? Entonces, contrario a lo que pudiéramos pensar cada uno de nosotros, esperar es duro, ¿sí? Es muy duro esperar, ¿sí? Esperar es desgastante, también, mis hermanos, demasiado desgastante.
sobre todo cuando tienes una situación muy difícil, ¿verdad? Esperar es una batalla constante, sin lugar a dudas. Es una batalla, ¿verdad? Esperar en Dios no es fácil, por supuesto que no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Pero esperar en Dios, mis hermanos, no es quedarse sentado sin hacer nada. Esperar en Dios es resistir al diablo y resistir las tentaciones. Esperar en Dios es tener dominio propio de lo que hacemos, de nosotros mismos. ¿Sí? No sucumbir ante esas tentaciones, ante los demás. Eso es esperar en Dios, tener dominio propio. Esperar en Dios es buscar a Dios constantemente para no tomar las decisiones por nuestra propia cuenta o por nuestro propio control. ¿Sí? O buscar nuestras propias soluciones por nuestra propia inteligencia. Eso es esperar en Dios, mis hermanos. Entonces, saber esperar pacientemente en Dios, escucha esto, es igual a calmar nuestros pensamientos. ¿Sí? Repito, saber esperar en Dios pacientemente es igual a calmar nuestros pensamientos. Mira, acompáñame al Salmo 46. El Salmo 46, versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿verdad? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa palabra quietos, mis hermanos, se utiliza como un adjetivo también de la palabra pacífico, sin turbación o alteración, ¿ok? Y se traduce de la palabra hebrea Rafa, R-A-F-A, así como Rafa, pero con acento en la última, Rafa. Y significa propiamente remendar, ¿sí? Así como cuando remiendas, cuando coses así tu calcetín, así bonito, eso significa remendar, ¿sí? O sea, eso significa la palabra quietos. Pero también es interesante que esta palabra, dependiendo del contexto, puede significar curar, arreglar, cuidar, sanar y restaurar, ¿sí? Entonces dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y esto, mis hermanos, es lo hermoso de la palabra de Dios y de Dios mismo, que te va enseñando y te va revelando ciertas cosas, porque fíjate lo que significa. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, conforme nosotros sabemos esperar pacientemente, nos quedamos quietos, es decir, no nos alteramos, estamos tranquilos, calmados, ¿sí? Y en ese proceso de la espera, el Señor actúa en nuestra vida. Dios actúa en nosotros, porque mientras nosotros esperamos pacientemente en Dios y mantenemos la calma, dice Dios, ¿sí?, cura, arregla, cuida, sana y restaura nuestra alma, ¿verdad? Es decir, Dios sana nuestros pensamientos, Dios cura nuestros sentimientos, Dios restaura nuestras emociones, Dios remienda tu voluntad. ¿Sí me explico? Entonces vean el beneficio tan grande, mis hermanos, que nosotros obtenemos de parte de Dios cuando mantenemos la calma ante las situaciones, cuando aprendemos a esperar pacientemente. Dios trabaja en nosotros, en nuestra alma. De ahí, Filipenses 4, 6 y 7, ¿no? Ahora lo podemos entender. Por nada estés afanado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿sí?, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón. Ahí está. Sanará, protegerá, remendará, restaurará tu alma, tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones y tu voluntad. Entonces, mis hermanos, el gran beneficio de esperar, de estar tranquilos, de estar calmados ante la prueba, ante la situación, es mucha. Dios trabaja en nosotros, amén, en la espera. Entonces, así que, mi hermano, si tú estás esperando una respuesta de Dios a tu situación, a tus peticiones, comprende esto. Aprende a esperar pacientemente, porque el afán mata la oración. ¿Sí? Si tú estás afanado, si tú no estás tranquilo, si tú no guardas la calma, si tú no sabes esperar, de nada sirven tus oraciones, porque estás afanado.
El afán mata la oración, mis hermanos. Así que aprende a esperar pacientemente en Dios. Amén. Bueno, el tercer factor a considerar para volvernos más sensibles para escuchar la voz de Dios es leer la palabra y escribir lo que percibes. ¿Okay? Leer la palabra y escribir lo que percibes. Y bueno, ya hemos hablado, mis hermanos, anteriormente sobre la importancia de leer la palabra de Dios. Ya lo hemos tocado ese tema muy bien, ya lo hemos desarrollado. Sin embargo, a modo de recordatorio y como contexto para el mensaje, vamos a repasar rápidamente lo siguiente. Yo les voy a leer las citas y ustedes tómenlas y después las leen en su casa. Leer la palabra de Dios es importante porque, en primer lugar, es inspirada por Dios y de gran utilidad. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De hecho, ya estudiamos este versículo palabra por palabra, ¿recuerdan? Es importante leer la palabra de Dios porque enseña, alienta y da esperanza. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin o con el propósito que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, por esa consolación, esa paciencia que encontramos aquí, tengamos esperanza. ¿Sí? Entonces, es importante leer la palabra de Dios porque alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer. ¿Sí? Esa es una tercera. Alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Dice, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, aludiendo a la palabra de Dios. Busquen con ansia la palabra de Dios verdadera, sin ser adulterada, para que por medio de ella, de la palabra de Dios, crezcan y tengan salvación, ya que han probado la bondad del Señor. ¿Sí? Leer la palabra de Dios es importante porque es viva y poderosa, es decir, nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Leer la palabra de Dios es importante porque ilumina nuestro camino, ilumina nuestra vida. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Entonces, ¿es importante leer la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto, es importante, es necesario, es vital. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, como entendemos que es importante leer la palabra de Dios, también quiero comentarte una cosa. También, mientras oramos, ¿sí? Conforme vamos esperando la respuesta de Dios a través de los días, es importante o es bueno escribir aquellas ideas que te van llegando, esas cosas que vas percibiendo, esos pensamientos, porque a todos nos ha pasado, estoy seguro, que cuando tú estás orando, de repente te vienen ideas, pensamientos de qué hacer, cómo hacer, a dónde ir, qué acudir, etcétera, ¿verdad? En cuanto a tu situación o lo que estás pidiéndole a Dios. Igualmente, conforme pasan los días y estás esperando y meditando en ello, recibes esos pensamientos, esas ideas de parte de, te llegan esas ideas y esos pensamientos a tu mente. Entonces, es bueno o sería una buena práctica, mis hermanos, implementar esto, escribir aquellas cosas que tú vas percibiendo, aquellas cosas, esas ideas que te van llegando. Estoy seguro, mis hermanos, que hacer esto nos ayudará a que nuestra vida de oración no se convierta simplemente en una actividad rutinaria. ¿Sí? Eso, mis hermanos, nos dará otra perspectiva de la vida de oración, el escribir aquellas ideas, el escribir tus oraciones. Mira, nosotros los cristianos decimos que tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Expresamos eso siempre. Nosotros no tenemos una religión, sino tenemos una relación con Dios. Sin embargo, para que exista una relación, primero debe de existir una cosa, ¿qué?
¿sí? Para que haya relación debe de existir conversación. ¿Sí? O sea, debemos tener una conversación, y de hecho eso significa orar, conversar, charlar, platicar. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, cuando buscamos al Señor en oración, ¿realmente tenemos una conversación con Él? ¿Sí? O sea, ¿realmente tenemos esa plática, esa charla, esa conversación, esa relación con Él? ¿O le presentamos un monólogo? ¿Sí? Es decir, un discurso ya escrito, ya preparado, que ya tenemos arraigado en nuestra mente y que siempre se lo presentamos, la misma estructura, las mismas cosas, repetitivo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces es importante, mis hermanos, empezar a ver estos temas. Cuando oro, realmente tengo esa conversación con el Señor, esa charla, esa plática, así como la tienes con cualquier persona, o presentamos un monólogo ya, algo que ya lo tienes por default en tu mente, en tu corazón, y siempre se lo presentas. Lo mismo, repites lo mismo, la misma estructura, las mismas cosas. Mira, un ejemplo perfecto de por qué sería útil implementar este ejercicio de escribir aquellas cosas, aquellos pensamientos que van llegando, son los salmos. ¿Sí? Analiza los salmos, mi hermano. Los salmos, ¿sí?, son las oraciones de David plasmadas en un papel. Los salmos son las respuestas de Dios, las visiones de Dios plasmadas en un papel. Es decir, los salmos, ¿sí?, son las conversaciones de David y de los salmistas con Dios, plasmadas en un papel. Amén. ¿Sí? Entonces, así como esto, mis hermanos, nos ayudará, esto de escribir las oraciones, las ideas, escribe tus oraciones, escribe esas ideas que te van llegando, y esto nos ayudará sin lugar a dudas a enfocarnos en ellas, a enfocar en tus oraciones, para que al rato no se te olviden. Ay, estaba orando por aquello y oraste hoy y ya mañana ya no te acuerdas de lo que oraste. ¿Sí? Entonces es bueno, mis hermanos, a empezar a escribir, porque eso nos ayudará a mantenernos enfocados en las oraciones, así como también nos ayudará a tener por escrito lo que pensamos que Dios nos está diciendo, ¿sí? Porque al tenerlo escrito, al tener esas ideas escritas, podrás comprobar después si eso que te llegó verdaderamente viene de Dios o no. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y mis hermanos, creo que ahí es un error que muchos cometemos. Que a veces estamos orando y nos llega alguna idea, un pensamiento y pensamos que es de Dios y ejecutamos, sin ni siquiera tomarnos el tiempo de ver si realmente esa idea, ese pensamiento vino de Dios o no. Acuérdense que ya lo dijimos, cuando oramos no solamente está la presencia de Dios, también está la presencia del enemigo. ¿Sí? Entonces, tenemos, mis hermanos, comenzar a hacer eso. Créanme, yo honestamente ya lo empecé a implementar hace tiempo y creo que sí, la verdad sí da una perspectiva diferente el anotar las oraciones, el anotar lo que sientes que viene de Dios. ¿Por qué? Porque esto te ayuda a pedirle a Dios, Señor, compruébame que realmente esto es tuyo. ¿Sí me explico? O sea, te lleva a ser más comprometido en orar, en buscar que realmente eso que estás pidiendo, eso que Dios te está respondiendo, sea de Él. Entonces, por lo que, mis hermanos, esto de escribir las oraciones será de mucho beneficio en nuestra vida de oración y nos volverá más sensibles para escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que Dios siempre le hablaba a sus siervos de muchas formas. Algunas veces a través de sueños, algunas otras a veces a través de visiones, o muchas veces de una manera audible, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense en Efesios 1, acompañan en Efesios. En Efesios 1, dice, vamos a leer desde el 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahora, el versículo 16 dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, como vemos, Dios nos va a dar la capacidad de entender, de conocer, de escuchar, de aceptar su voluntad. Es decir, lo que Él quiere que hagamos, lo que Él quiere que digamos, así como nuestro Señor Jesucristo. Pero esta capacidad, mis hermanos, de conocer la voluntad de Dios, de escuchar a Dios, esta capacidad se tiene que desarrollar. ¿Sí? No es de que, quiero que escuches, pues no, o sea, la tienes que desarrollar. Y para desarrollarla, vean lo que dice Hebreos 5:14. Dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Esta capacidad de escuchar la voz de Dios, mis hermanos, de discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios, la capacidad de entender la voluntad de Dios, se va a desarrollar con el tiempo. ¿Sí? Con el tiempo que lleves de oración, con el tiempo que sepas aprender a esperar en Dios pacientemente, con el tiempo de ser constante en la lectura de la palabra de Dios. O sea, si vemos, estas tres cosas están unidas, no puedes separar una de la otra. ¿Sí? El orar, el leer la palabra de Dios y el saber esperar pacientemente en Dios. Son tres cosas que van unidas, no las puedes separar. Si realmente tu propósito es desarrollar tus capacidades espirituales para entender, conocer y escuchar la voz y la voluntad de Dios, tienes que desarrollar estas facultades. Tu vida de oración, la lectura de la palabra, ¿sí? Y esperar pacientemente. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, yo te voy dejando con esto, voy terminando, y te dejo con esto. Mira, a modo de síntesis, de resumen, Abraham y Moisés, ¿sí? Fueron dos hombres conocidos o considerados ser amigos de Dios, ¿correcto? Y acompáñame a Éxodo, libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33, vamos a leer el versículo 10 y el 11. Éxodo 33, 10 y 11, ¿listos? Dice la palabra: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mis hermanos, ¿ven la relación que existía entre Moisés y Dios? Esa conversación, al punto que decía que Moisés conversaba cara a cara con Dios. Ahora ve el 17, versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Esta relación, mis hermanos, que tenía Moisés con Dios, es el tipo de relación que cada uno de nosotros debemos de aspirar. ¿Sí? Dios conocía a Moisés: te conozco por tu nombre. ¿Recuerdan lo que vimos, les comentamos la semana pasada? ¿Qué dijo Jesús?
mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí? Mis verdaderos discípulos escuchan mi voz y yo los conozco. Amén. ¿Sí? Dios conoce a sus verdaderos discípulos y estos discípulos escuchan a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, no hay pretexto para no poder alcanzar una relación como esta, como Moisés, de llegar a decir, yo oro, converso cara a cara con Dios. ¿Sí? Alguien me podrá decir, sí, mi hermano, pero es que Moisés era Moisés. ¿Sí? Pero Moisés era un hombre como tú y como yo, mi hermano, que supo desarrollar sus capacidades espirituales al máximo y así alcanzar este tipo de relación con Dios. Dios lo conocía. Mis discípulos oyen mi voz y yo los conozco, dice el Señor, y me siguen. Aquí hay que estar dispuestos a seguir a Dios, entregarlo todo. ¿Sí? Ahora bien, como te digo, alguien puede decir, mis hermanos, pero es que Moisés era amigo de Dios. Y yo te respondo, ¿y nosotros qué somos? Entonces, si Moisés era amigo de Dios, entonces tú y yo, ¿qué somos? En el Evangelio de Juan, el capítulo 15, Juan 15, 13, dice el Señor Jesús, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14, vosotros, ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. ¿Ok? Amén. ¿Eres amigo de Dios? Dios conoce tu nombre. Si tú haces lo que Él te pide, amén, si eres obediente, si ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que escuché de mi Padre se las he dado a conocer. Mis hermanos, entonces, ¿qué somos? Se supone que somos amigos de Dios. Se supone que si tú eres un discípulo de Cristo y lo sigues, eres obediente a Dios. Te entregas a Dios. ¿Sí? Entonces, no hay pretexto, mi hermano, para no desarrollar nuestras capacidades espirituales al máximo y llegar a tener una relación como la tuvo Moisés con Dios. Es decir, el Señor me conoce y yo oro cara a cara con Él. ¿Sí? Ese es el punto, mi hermano. No sé si tú lo habías comprendido de esta manera. Yo la verdad, pues, a mí sí me quemó un fusible esto, pero realmente esto se ha vuelto un anhelo ahora en mi corazón. ¿Sí? Si somos discípulos de Dios y somos discípulos de Cristo, tenemos que escuchar su voz y seguirlo. Amén. Y desarrollar estas capacidades al máximo para poder tener esta conversación cara a cara con Dios cada vez que tú ores. Amén. Amén. Lo dejo, hermanos, con esto. Medítenlo, piénsenlo, repásenlo y que esto también se convierta en un anhelo en tu corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, que nos ilumine nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder comprender estos factores que tú nos has enseñado. El hecho de buscar un tiempo a solas para estar contigo, para orar, para recibir instrucciones, para recibir consuelo, fortaleza, Señor. El hecho de ayudarnos a esperar pacientemente en ti, a no desesperarnos, a mantener la calma para que tú, Señor, conforme nosotros aprendemos a esperar y esperamos, tú trabajes en nuestra vida, en nuestra alma, sanes, restaures, remiendes, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Enséñanos, pues, Padre, a cómo fomentar, implementar, acrecentar nuestra relación contigo. Te pedimos, Señor, que tú pongas el querer como el hacer y tengamos ese deseo y esa disposición de leer tu palabra, de meditar, de aprenderla, de memorizarla. Señor, te pedimos y te rogamos que nos ayudes a desarrollar nuestros sentidos espirituales para alcanzar una relación como la tuvo Moisés. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos, a quitar esos obstáculos de nuestra vida, aquellas cosas que no tienen propósito ni valor delante de ti y podernos concentrar más en buscar esa relación cara a cara contigo, Señor.
Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que perdones, Señor, nuestras impaciencias, nuestras imprudencias, porque no somos perfectos, Señor, te necesitamos, pero muéstranos, Señor, porque aquí tú estás dispuesto a ayudarnos, a encaminarnos, a guiarnos, pero el punto sería saber qué tantas ganas tengo yo de buscar esta relación contigo. Señor, te ruego por esta congregación que nos ayudes a seguir adelante, firmes en tu palabra, que no desviemos nuestros pasos ni a izquierda ni a derecha, sino que mantengamos nuestra moral firme, fiel en ti. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice a nuestras familias, nuestros trabajos, a nuestros hijos. Señor, las peticiones de oración que pusimos en la mañana, Señor, esperaremos pacientemente a que tú, Señor, obres y respondas conforme a tu voluntad y a tu tiempo. Mas te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Próximamente, un aplauso al Señor. El próximo factor que vamos a ver para la siguiente es la